soy Gloria Paredes y bienvenidos al primer capítulo de The Reading Blend Club. Hoy vamos a hablar de algo que quizás hayas hecho en secreto, pero algo que millones de personas no quieren admitir en voz alta, y esto es el fanfiction. Y también vamos a hablar de un fenómeno que en los últimos años ha revolucionado el mundo de la editorial, y esto es BookTok. Para explorar todo esto, tengo el honor de conversar con Solange Rodríguez, escritora guayaquileña, catedrática de la Universidad de las Artes, Premio Joaquín Gallegos Lara y una de las narradoras más influyentes de la literatura fantástica latinoamericana. Así que si alguien entiende lo que pasa cuando la escritura ocurre fuera de los libros oficiales, es ella. Así que pónganse cómodos porque vamos a hablar de literatura, pero sin formalidades. Solange, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quisiera para el público que nos está viendo, quien no te conoce todavía, ¿cómo te presentarías tú misma y qué tipo de lectora y escritora eres? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar de mi trabajo y de literatura ecuatoriana, de la que se conoce muy poco en realidad, porque justamente a propósito del tema que nos convoca, creo que hay mucho trabajo literario del que se sabe realmente minucias, ¿no? Entonces, creo que es importante el que se dé voz a escritores ecuatorianos contemporáneos, justamente para que se entienda que nuestra obra y nuestra arte es diversa y sobre todo es una obra pues que está sedienta de tener lectores y de tener atención, Claro, porque sí. hay obra de muy buena calidad, ¿no? Nosotros apostamos por eso. Bueno, soy una creadora de narraciones, soy básicamente una persona interesada en contar historias. Tengo 20 años de trabajo como narradora. Mi género básico, el género que más me gusta, en el que me siento más cómoda es el cuento. Pero también tengo una faceta, que es una faceta académica, que es de docente que trabaja con jóvenes, sobre todo en espacios con universitarios y también con jóvenes de colegio. Entonces, he pasado por algunas instancias que tienen que ver con el trabajo humano, ¿no? Entonces, eso creo que me ha dado cierto conocimiento también de cuáles pueden ser las necesidades de los lectores jóvenes, ¿no? Así que creo que me definiría como una persona que se interesa en las historias, se interesa en contar historias, se interesa también por conocer las historias humanas. Qué lindo, me alegro, la verdad. Qué bueno escuchar eso. Y bueno, para entrarnos un poquito al tema de lo que vamos a estar tocando en este podcast, uno de los primeros temas que me apasiona bastante es sobre el fanfiction. Y te quería dar un datito súper interesante para entrarnos a esto. ¿Mm? No sé si sabías, pero Wattpad, que es esta plataforma donde puedes escribir todo lo que tengas en tu imaginación, tiene más de 100 millones de historias publicadas. La mayoría las escriben los jóvenes entre 13 y 25 años. Algunos de estos libros publicados en Wattpad incluso tienen hasta más lectores que los bestsellers del New York Times. Entonces, ¿Mm? con esto en mente, yo te pregunto, ¿tú cómo definirías el fanfiction y por qué crees que la academia literaria lo está ignorando o lo ha venido ignorando desde hace mucho tiempo? Ya, son preguntas muy interesantes porque atraviesan el término academia, ¿no? Yo creo que esto lo has dicho también con mucha intuición y eso nos lleva a pensar en, digamos, ¿qué es literatura, no? Esa es una Claro, gran pregunta. Yo bromeo con mis alumnos de la universidad y les digo, bueno, el examen final para aprobar la carrera consiste solamente en una pregunta y es, ¿qué es literatura? ¿No? Eh, y bueno, también otra de las cosas que se pone en discusión es el tema de la popularidad y, digamos, el éxito en ventas frente al concepto de calidad, ¿no? Yo creo que no necesariamente son cosas que tienen que estar para nada contrapuestas, ¿no? Hay arte de calidad que es popular y también hay arte de calidad que no es necesariamente popular. Entonces hay que tener también un poquito de pinzas al momento de ver cuál es, digamos, la referencia a partir de la cual vamos a percibir la realidad, que definitivamente tiene que ser un punto de vista, ¿no? sí. Sí. A ver, yo creo que todos los seres humanos eventualmente nos insertamos en el mundo a partir de un relato, el que tú quieras. Por eso lo que tú me dijiste me parece muy significativo. O sea, cómo te defines, cómo te narras,
cómo te cuentas. Yo también pude haberte dicho, yo soy Sagitario, ¿no? Entonces, desde ahí me Claro. estoy diciendo, desde el punto de vista, ¿no? O sea, los signos dicen que yo soy alguien expansivo y optimista. No te podría decir, yo soy hija única. Entonces, me estoy situando en un linaje familiar. Soy una hija única que no tiene hijos, entonces digamos que eso también va a significar, ¿no? Desde las constelaciones familiares. O sea, claro, todos somos un relato. No te podré decir lo que te dije, me defino también desde una profesión, que es ser una docente universitaria y también desde un oficio, que es la escritura, ¿no? Entonces, eso como para enmarcar la pregunta. Ahora, creo que justamente no vería, ¿no? Como para nada algo negativo, el que haya cada vez más espacios de proliferación de narraciones. Y de hecho, eso es básicamente lo que tenemos en este momento en nuestra vida contemporánea. Tenemos, de hecho, un exceso de voces, un exceso de narraciones. Todos nosotros somos relatos en las 5 6 4 20 redes que tenemos, ¿no? O sea, y somos relatos, básicamente, digo yo, editados, en algunos casos positivos, optimistas, en otros casos patéticos, qué sé yo, o sea, pero definitivamente nada en este momento histórico donde todo se muestra es ingenuo. Todo tiene una mirada que va a ser social, ¿no? A menos que uno decida también borrarse del mapa, que Claro, también sí, sí, y digamos irse, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la academia no está interesada en estudiar lo que tú me dices, ¿no? Los fanfictions, claro. pero no creo que los fanfictions les interese que los estudie la academia, ¿no? Creo que se mueven en otros registros totalmente diferentes, mucho más libres y son, digamos, mucho más salvajes, cosa que me parece bien, ¿no? Porque no Sí. todo tiene que pasar por el sello de calidad de una institución, No, ¿no? sí, yo estoy 100% de acuerdo, porque es más, mi siguiente pregunta iba, si la academia está tomando solo la originalidad para que se pueda tomar en serio esa escritura del fanfiction. ¿Tú qué crees? Ya. Ya, el asunto es que la academia, y volvemos a eso, ¿no? A lo que acreditarlo como por el concepto de academia es como una convención de personas que a lo largo de su vida han hecho estudios científicos o digamos disciplinados y rigurosos acerca de un arte, ¿no? Entonces, cuando Sí, dice la Academia de Ciencias de Biología, esos señores que son doctores, o sea, te has dedicado toda una vida, 20 50 años, no sé, exagero, al estudio del cuerpo humano, ¿no? Academia de Ciencias, ¿no? En el caso de la Academia de Literatura, varias personas dedicadas a lo largo de los años a dar clases de, o estudiar el fenómeno del relato, ¿no? Pero es que, claro, el fanfiction es como algo mucho más salvaje, mucho más fluido, que se estuvo en otro registro, que de pronto tal vez a la academia no le interesa, como yo te decía, pero, o sea, cada vez más, digamos, estos estudios, digamos, que parten desde un inicio mucho más salvaje, son incorporados en los estudios académicos. Y te voy a dar dos ejemplos. El primero es que hay un movimiento de académicos que estudia la literatura fantástica y la ciencia ficción, ujú, que es mi línea de trabajo. sí, Yo le digo la Academia Oscura. ¿Y ok, por qué la Academia Oscura? Porque justamente están estudiando, hacen estudios herméticos y justamente mañana voy a tener una charla con un grupo de académicos mexicanos sobre el tema del diablo, ¿no? O sea, y tú dirás, ay, pero ¿por qué el diablo en la academia, no? claro. Entonces, todo puede ser estudiado desde el punto de vista de la ciencia, si le eches rigor, suficiente rigor, o si tienes, digamos, suficientes años como para estudiarlo. Entonces, tal vez dentro de un par de años, ¿no? Algún académico diga, vamos a estudiar los fanfictions, ¿no? Fanfiction, sí. Digamos en Ecuador, que lo podemos encontrar en Subtracks o los podemos encontrar en Wattpad o en las otras plataformas, ¿no? En Instagram, los Instagramers también. Sí, en AO3 también, que es otra, solo es que esa es como más escondidita, pero Ah, ha revolucionado también bastante todo lo que es el fanfiction. Y yo sí creo que el fanfiction es muy relevante y sí puede triunfar entre nosotros, porque existen casos de fanfiction que se han convertido en una locura. Por ejemplo, 50 Sombras de Grey nació de Twilight. Y no sé si recuerdas After, que salió de Wattpad, Anna Todd, eso salió de One Direction, básicamente, porque a ella le gustaba One Direction. Entonces, ¿tú crees ujú. que se debería llegar a trazar una línea o no hace falta trazarla cuando estamos hablando de fanfiction? No, yo creo es que, te digo, vuelvo sobre el tema, ¿no? No creo que las personas que consuman fanfictions quieran leer acerca de Cumandán, ¿no? O tal vez sí, o yo sí creo también que la literatura o el arte empieza por un rabito, ¿no? Como por tú tomas un hilo, pescas una de los cabos del hilo
Y luego ya de pronto no estás leyendo solamente fanfiction, sino que estás leyendo, wow, literatura ecuatoriana, y luego también estás leyendo literatura latinoamericana, o estás leyendo literatura y das con Virginia Woolf, ¿ya? Y das con, no sé, con, ¿qué puede ser académico? García Márquez, ¿no? O, digamos, otro Isabel tipo Allende, por de último. leyenda. Sí. Así está muy bien. O sea, das con otras literaturas. O sea, el arte o el interés por la lectura es como el gancho para llegar a otro tipo de lecturas, ¿no? Y otro tipo de escrituras también. O sea, que me parece que, justamente, mira, otro dato importante es que yo soy profe de universidad y yo también eventualmente he hecho exámenes de admisión. Y yo le pregunto a mis alumnos, bueno, ¿ok? ¿Por qué usted quiere estudiar literatura? Es decir, haces un salto del fanfiction a la academia. Y Ujú. muchos dicen, ah, porque yo he escrito en Wattpad. Y la gente le da vergüenza decir, ¿y qué has hecho? Ah, es que yo hago fanfictions de Aníbal, por ejemplo. Que Claro. Aníbal no se me enteré Claro, como que siento que es un tabú poder decir, ah, no, es que yo leo en Wattpad o yo escribo en Wattpad, porque como estábamos mencionando, no se lo toman tan en serio porque piensan que puede ser un plagio, porque no está saliendo de tu cabeza al 100%, pero es todo lo contrario. O sea, te nace el poder seguir explorando esas historias que ya están creadas, pero de otra forma, para que lo puedas compartir con otras personas. Y eso yo creo que es lo lindo también del fanfiction. claro, yo creo que el fandom es absolutamente ingobernable. Tú ves que hay unos fandoms bien rabiosos, ¿no? Por ejemplo, el fandom de Juego de Tronos es un fandom bravo, ¿no? Y sigue bravo por todo lo que ha pasado, por el final de temporada. Entonces no se Claro, resiste, sí. el fandom sigue escribiendo la última temporada una y mil veces, ¿no? Y ya no lo ves solamente en fanfiction, sino ahora tienes la herramienta de la IA, por cierto. Me vuela la teja todos crush que se abordan. Por ejemplo, ahora a Hermione le hacen crushear con todo el mundo. Entonces tú dices, pero por eso es la cabeza de la gente que genera fantasías a partir de un primer relato, Sí. ¿no? O sea, ¿por qué estaría mal si finalmente Claro, tienes creatividad también, ¿no? O sea, eso es lo lindo, eso es lo lindo de esto, de la literatura, toda la creatividad que puedes explorar. Ujú, Ahora quisiera entrar a otro tema dejando de lado el fanfiction, a hablar de BookTok y ujú. cómo ha revolucionado el mundo de la literatura desde la pandemia. Un datito súper interesante para contar es que en 2021 los títulos promocionados por creadores en esta plataforma de TikTok vendieron cerca de 47 millones de copias en Estados Unidos, en comparación con 13 millones del año anterior. Entonces, yo no sé si tú cuando te enteraste de lo que era BookTok, ¿tuviste alguna reacción sobre este? ¿Si lo tomaste en serio desde el principio o hubo un momento en el que tú dijiste, ok, ¿qué es esta nueva moda o este trend que está pasando en las redes sociales con la literatura? Creo que lo mejor que le puede pasar a tu literatura es que un booktuber dé con tu libro y lo promocione. O sea, y Exacto, sí. sí, o sea, es una buena cosa porque vas a parar. ¿Qué es lo que quiere un escritor? Un escritor quiere escribir bien y quiere tener Que lo lectores, conozcan, claro, exacto, sí. básicamente. Y entonces, mira, ese es volvemos a la discusión inicial, ¿no? Esto de la academia, la alta literatura, el canon, ¿no? Lo que se lee en las escuelas de literatura, ¿no? Em, yo creo que definitivamente los lectores son espontáneos, pero bueno, a ver, una cosa que te quería contar era que hace poco estuve en una invitación que me hizo Mr. Books, porque yo tengo una casa Ok, editorial, Planeta Minotauro, ¿no? Y ellos me invitaron a un evento que se llama Librero por un día. Yo fui un poco sin saber qué era, yo pensé que iba a ser lo de siempre, me iba a sentar en una mesita claro, e y iba hablar ahí un ratito y Sí, ya. mi Claro, libro favorito, ¿no? Como cual, yo, ok, fui, leí el libro, pero tengo un día de trabajo largo, entonces me senté y dije, a ver, ¿no? Pero lo que pasó fue que me dieron mi libro y me dijeron, usted va a vender su libro, hablar de su libro, entonces me soltaron por ahí, ¿no? Yo fui con mi libro. Y entonces fue muy chévere porque ahí sí di con lectores que no tenían la menor idea de quién era yo y que no estaban interesados en comprar mi libro, querían comprar a Gastón Calderón, que es otro registro. Y entonces, pero yo decía, hola, mi nombre es Solange Rodríguez, yo soy escritora de literatura fantástica y ciencia ficción, y este es mi libro, El demonio de escritura. ¿Te interesa? Y por ahí conecté con una gente, y resulta que contacté con unos booktubers, unas booktubers muy chéveres, y ellas han reseñado mi libro, y de pronto mi libro, que estaba qué como en un chévere. registro diferente, llegó a un registro, y este público de esta autora, primero presenta el libro por la portada. Dicen, ¿qué opina de esta portada? ¿No? O sea, que me parece que es chévere, porque no empieza por el contenido. Y ellos dicen, ah, wow, y todo en inglés, o sea, porque son booktubers que incluso algunos hablan en inglés, porque apuntan a un público extranjero. Claro. Y toda la conversación se hace en inglés. Y entonces digo, nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces creo que ha sido una manera muy, muy afortunada e inteligente de llegar
a un público al que yo, por mi target, tal vez normalmente no llegaría. Así que yo digo que me parece afortunado, la verdad, porque creo que las cosas que son azarosas y bienaventuradas deben ser afortunadas, como esto que me ha pasado. Sí, no, y justo tú tocas el tema de qué te parece la portada y todo, y justo iba mi pregunta de que a veces regresamos a los críticos, ¿no? Dicen que BookTok solo promueve los libros malos porque ellos no los consideran buenos, solo porque son de tendencia, o porque premian solo una portada bonita, pero ¿qué tan verdad es eso? Que la gente esté diciendo esto sobre los libros que se promueven en las redes sociales. Creo que hay de todo, justamente, pero creo que hay booktubers que son novatos, ¿no? Y que están empezando también por los libros a los que se aproximan por la afectividad y la emotividad, y eso está bien. Creo que también hay booktubers que tienen como una experiencia mucho más madura. No sé si tú conoces a la nena monstruo, no sé si te suena. No. Ya, la nena monstruo es una booktuber que es mexicana y ella ya ha mutado solamente de hablar de su libro de manera, de sus libros de manera, digamos, ingenua y comentar portadas. Y ya va a otros, ha escalado e incluso sus reseñas son pequeños documentales. Entonces, es como mucho Chévere. más, sí, o sea, ya ha evolucionado, ¿no? Yo creo que es un inicio y luego las cosas pueden pasar a otros registros, a otros planos, ¿no? Mucho más maduros. Sí, eso es lo que yo también aspiro. Yo estudio gestión de medios y contenidos, entonces el mundo de las redes creo que me lo conozco así y soy amante de la literatura y amo los libros. Entonces yo también estoy aprendiendo, digamos, a ser una... eh, alguien del mundo del BookTok, ¿no? Recomiendo los libros y la verdad que siento que me va súper bien. Tengo amigas lectoras que también están haciendo lo mismo y creo que eso pudiéramos considerarlo como el futuro hoy en día, ¿no? De poder apoyarnos en las redes sociales para poder recomendar todos estos libros. Y a eso iba mi última pregunta de tanto el fanfiction como BookTok. ¿Tú crees que existe alguna ventaja creativa o condena al mundo editorial formal que no va de la mano con las redes sociales a seguir siendo invisibles? Mm. No, yo creo que aquí hay un problema, o sea, que siempre existe, ¿no? Es que tenemos una mirada binaria del mundo, o sea, o bueno o malo, o académicos, o digamos booktubers, o reseñas académicas que salen en El País, ¿no? O digamos reseñas de la nena monstruo, por decirte un nombre. Y no, yo creo que el público tiene que tener una madurez ecléptica para saber de dónde toma sus criterios, ¿no? De pronto ambas cosas funcionan porque todos nosotros somos eclépticos. Tomamos em, reseñas o tomamos discursos de lo que nos alimenta, que pueden ser lo que leemos en diarios o lo que veo en redes o lo que me cuentan. Entonces, yo apostaría por no pensar que las fuentes de información son todas nefastas. Uno más bien como lector tiene que ser pertinente y saber de qué toma qué cosa. Claro. Porque, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, una reseña de Booktuber es una de las tantas reseñas que veo y si, digamos, puedo hacerle caso o no. Pero, digamos, si veo una reseña de Jorge Carrión, que es un crítico de renombre y que coordina una maestría en escritura creativa, entonces yo tengo que ver de quién viene la fuente, ¿no? O sea, resumiendo, no creo en ese pensamiento binario de bueno o malo. Yo creo que uno tiene que aprender a discernir y eso es otro tipo, eso es otra discusión, ¿no? O sea, cómo podemos tener una educación en fuentes comunicativas, ¿no? Que es lo que tú estás estudiando. O Sí, sea, cómo podemos tener un criterio como lectores de signos de todo aquello que nos alimenta. sí, Así que sí, es una sí, tarea importante. sí, súper de acuerdo. Bueno, ya para cerrar un poquito esta entrevista, que la verdad la ha pasado muy chévere. Quisiera saber si tú pudieras darle un mensaje a un joven que nos está escuchando ahorita y que le gusta escribir, tú siendo escritora, lo sabes, pero siente que lo que está haciendo no vale la nada o no vale la pena porque no lo van a tomar en cuenta, ¿qué le dirías? Am, Creo que una de las cosas que podría decir desde este momento es que si algo tienes que como creador de arte, prepararte
es para la oposición absoluta a tu vocación. Tienes que tener un nivel de convencimiento, de resistencia, de obcecación y de convicción por tu trabajo que tiene que resistir cualquier embate. Y es como el llamado, ¿no? Del héroe. Puede ser una conversación un poco boba, ¿no? Pero la real vocación resistirá el viento, el fuego, el aire, el mar, la negación. Y la real vocación, así incluso no puedes escribir en papel, escribirás en tu cabeza. Porque un contador de historias siempre está contando historias. Es una cosa que yo no lo entendía y que ahora lo entiendo. Yo siempre conté historias, imaginé situaciones y pensé circunstancias y eventualmente las escribía, ¿no? Pero ahora entiendo que hay un honesto llamado. El honesto llamado del creador no puede ser callado. Un creador va a crear con instrumentos de cocina, con palitos de fósforo, va a crear con macramé. O sea, el creador es el creador, siempre estará creando y nada puede apagar la mente del creador. Entonces, Sí. lo que yo te podría decir es, persiste, persiste que eventualmente encontrarás la posibilidad de mostrar lo que haces. La persistencia y la preparación para el obstáculo es lo único que puede tener un creador en América Y Latina. dejar que la creatividad duele, porque al final del día eso te puede llevar muy lejos. 100% de acuerdo, sí. Bueno, muchísimas gracias Solange por darnos este espacio para poder hablar contigo y contestarme un poquito de estas preguntas que te hice. De verdad, fue un gusto poder conocernos y espero volver a encontrarnos. Gracias, Gloria. Un abrazo y bueno, que te vaya excelente en tu tarea. Muchas Que estés gracias. bien. Hasta luego, Linda. Espero que esa conversación les haya dado tanto que pensar como a mí. Lo que yo me puedo quedar de este podcast es que el fanfiction y el book talk no son el fin de la escritura seria, son el recordatorio de que la escritura, antes que cualquier otra cosa, es un impulso humano que no necesita tiempo. Si les gustó este episodio, compártanlo. Si tienen respuestas a las preguntas del cierre que les hice, escríbanlas. Y si quieren hablar de otro tema en especial, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de The Reading Blend Club. Bye.